Liturgia para hoy jueves 24 de septiembre. Bienaventurada Virgen María de la Merced. Feria o Memoria Libre, verde, blanco. Semana 24 del tiempo ordinario. Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la Merced, que significa misericordia, es una advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen de la Merced se le aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. En esa época los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. En esa horrenda condición, muchos perdían la fe al pensar que Dios los había abandonado. Antífona. Señor, Dios Salvador mío, de día y de noche clamo en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi oración. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo, para redimir al género humano de la esclavitud del pecado, tomó la condición de esclavo, concede a tus siervos que están cautivos alcanzar la libertad que quisiste entregar a todos los hombres tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y camina el viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al sitio a donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sacíanos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperar las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.
Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Concede, Señor, por el sacramento saludable de la redención humana que te ofrecemos, que sean liberados tus siervos que están cautivos y que disfruten de perpetua libertad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con alabanzas. El Señor escucha a sus pobres. Oración después de la comunión. Al recordar el precio de nuestra libertad, imploramos, Señor, tu clemencia en favor de nuestros hermanos, para que los libres de sus cadenas y los conviertas en servidores de tu justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te alabamos, Dios de los profetas y los mártires, de los pobres, los perseguidos y los desplazados por el único delito de amar el bien y la justicia. Danos, Señor, valentía para seguir y confesar a Cristo con nuestra palabra y con nuestra vida. Amén. Para meditar. Después del libro de los Proverbios, durante 3 días leemos una breve selección de otro libro sapiencial del Antiguo Testamento, el Coelet o Eclesiastés. Coelet significa el predicador, el que habla a los demás en una asamblea de hermanos. De ahí el nombre griego de Eclesiastés, el que habla a la asamblea o iglesia. Contiene unas recomendaciones que nos orientan a vivir según la voluntad de Dios. El predicador tiñe sus palabras de un sano escepticismo, fruto de la experiencia humana. La primera fase, dicen los estudiosos, que ya resume todo el espíritu del libro: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O vaciedad. Las comparaciones se suceden expresivamente. Una generación sigue a la otra, el sol sale y se pone, el viento va cambiando de dirección y nunca se está quieto. Los ríos van al mar y no parecen saciarlo. Lo que pasó, eso pasará. Nada hay nuevo bajo el sol. Es una perspectiva que no parece precisamente alentadora. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Pero es un escepticismo que nos puede resultar sano. Paramos tanto y andamos con tantas preocupaciones por la vida, víctimas del estrés. ¿Vale la pena? ¿No estaremos perdiendo el humor y la serenidad, y por tanto calidad de vida y la fraternidad, y de acción misionera? Jesús nos enseñó a no angustiarnos por las pequeñeces de la vida, y nos puso el ejemplo de los pájaros y los lirios, invitándolos a un poco más de confianza en Dios y un poco menos de angustia. Si trabajáramos con un poco más de serenidad, todo seguiría su curso igual y no habríamos perdido la paz. Y no tendríamos los desengaños que nos pasan por buscar la felicidad donde no está. Es interesante que hace 2200 años ya se nos diga que nada hay nuevo bajo el sol. Si alguien afirma que algo es nuevo, tanto de las cosas buenas como de las malas, será porque ha perdido la memoria, porque seguro que ya ha pasado antes. Cada uno tiende a creer que es el único o el primero en amar o en sufrir o en hacer cosas importantes o en ser inteligente. Lo único que no pasa es Dios. Por eso el Salmo nos hace decir: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 1000 años en tu presencia son un ayer. ¿Qué pasó? Este Salmo 89 tiene un versículo que gustaba mucho a Juan en 23, porque le parecía que ahí estaba el secreto para ver con sabiduría el discurrir de la historia.
Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, sin entusiasmarnos demasiado para nada, sin desanimarnos demasiado por nada. Fija la mirada en Dios, que no cambia y da sentido a todo. La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, el asesino de Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes de Belén. Su actitud parece muy superficial, de simple curiosidad. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado, al que él había mandado decapitar. Este Herodes es el que más tarde dice Lucas que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de éste una dura respuesta. Vayan y digan a ese zorro. Lucas 13, 31-32. En la pasión de Jesús, que había contestado a Pilato, no quiso por el contrario decir ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verlo por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal o milagro. Lucas 3, 8-12. Ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. Entonces unos creían que era Elías, que ya se había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que ese anuncio de Malaquías 3:23 se había cumplido con la venida del Bautista, su precursor. Otros que habían resucitado, Juan o alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo por presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos también hay curiosidad y poco más. Si lo vieron por la calle, le pedirían un autógrafo, pero no se interesarían por su mensaje. Otros buscan lo maravilloso y milagrero, cosa que no gusta nada a Jesús. Esta generación malvada pide señales. Para otros Jesús ni existe. Otros lo consideran un superhéroe, o un gran hombre, o un admirable maestro. Otros se oponen radicalmente a su mensaje, como pasó entonces, y ha seguido sucediendo durante 2000 años. Abunda la literatura sobre Jesús, que siempre ha sido una figura apasionante, una literatura que en muchos casos es morbosa y comercial. Solo los que se acercan a Él con fe y sencillez de corazón logran entender, poco a poco, su identidad como enviado de Dios y su misión salvadora. Nosotros somos de estos. Pero, ¿ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de Jesús? Son muchas las personas jóvenes y mayores que asimismo en nuestra generación desean ver a Jesús, aunque a veces no se den cuenta a quién están buscando en verdad. Nosotros deberíamos dar testimonio con nuestra vida y nuestra palabra oportuna de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. Reflexionemos. ¿Ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de Jesús? Oremos. Sentimos decir de ti, Señor, tantas cosas. Haznos experimentar tu presencia y que de verdad nos interroguemos sobre qué significas tú para nosotros en la vida. Amén.